este hombre de ojos inmensos, ¿qué siguen mirando después de su muerte? En su modesta dignidad provinciana, la indumentaria demasiado holgada no logra ocultar la delgadez de la tisis, pero consigue develar que se hace calado especialmente para el retrato. Quiere ser él, prolongar la memoria de sí mismo para mostrarnos su mirada y contarnos lo que ha visto. No nos mira a nosotros, nos indica un lugar hacia donde ver. Tal vez por esas épocas, a principios del siglo XX, la gente aún miraba así. Es coetáneo de Emiliano Zapata y como él está iluminado. Cada uno luchó a su manera. El uno con la 30-30, con tinta y papel el otro. Berta Inés Concha Enríquez es editora, librera y distribuidora de libros. Desde pequeña tuvo cercanía con los libros y los nuevos mundos y reflexiones que estos les ofrecían. Estudió Derecho y Estética, lo que le reforzó su interés por los bullantes procesos intelectuales y políticos que estaban sucediendo en América Latina durante los años 60 e inicios de los 70. Luego de irse a Chile hace 50 años, inició un importante camino en el mundo editorial, trabajando en la emblemática editorial mexicana Siglo XXI. Allí pudo conocer el oficio al que se ha dedicado toda su vida. Nada la ha detenido y desde entonces se ha paseado por el mundo llevando sus conocimientos y capacidad de gestión. En los años 80 creó Hispania Books, la primera librería y distribuidora de libros en español en Washington, Estados Unidos. Hace 25 años fundó en Chile Liberalia Ediciones, una empresa que recorre la cadena del libro, como sello editorial, distribuidora de libros y librería. Hoy conoceremos a Berta Concha, una mujer con cuento apasionada por la lectura. Mi relación con los libros es absolutamente, bueno, yo creo que poco menos que desde los 3, 4 años, ¿no? Y tal vez antes con las lecturas de los papás, de mamás, de los tíos, antes de dormirse, ¿no? Pero es muy precoz. Viví en casas con muchos libros y además fui a colegios, tuve la gran suerte de ir a un colegio alemán, que era bueno, entonces aprendimos a leer y a escribir tanto en alemán como en castellano. Y luego de ahí para el Real, Osorno es muy lluvioso, una de las grandes entretenciones es leer. Después en la universidad me tocaron los años 60, mujer. O sea, impresionante. Entonces teníamos entre nosotros unas ventoleras de lectores impresionantes en la universidad en Derecho. Entonces se siguió la tónica social, nuestra forma, nuestras referencias eran los libros. Vivíamos en torno de eso y teníamos nuestras amistades internacionales también a partir de eso. Entonces, bueno, ha sido una cosa de toda la vida, pero finalmente donde cuaja todo es ya cuando salgo de Chile. Y cuaja porque llego a México y tengo también otra vez la enorme suerte de entrar a trabajar a Siglo XXI, que es una especie como de alma mater absoluta, absoluta para mí y para todo el mundo que haya pasado por allí. Y de ahí para el Real, o sea, con Siglo XXI y luego el contacto en otros países con los editores, con los escritores, con los libreros, con los distribuidores, con la prensa, en fin. Es un amor inveterado, ¿no? Es un amor que persiste hasta ahora y que cuando llegué a Chile quería cuajar en otras cosas, pero cuajó en abordar la cadena del libro completa, siendo editora, distribuidora, importadora y exportadora, ¿no? Y librera. La elección de Derecho fue un poco por descarte. A mí me interesaba muchísimo la historia, pero también me interesaba el ser humano en colectivo, en su personalidad, en su función y personalidad colectiva. Pero me sirvió para pensar organizadamente. Y luego, cuando estudio estética, fue porque siempre tuve muchas inquietudes con la palabra, con la escritura, y tuve la suerte de encontrarme con Fidel Sepúlveda, que además de ser mi coetáneo en Copquecura, fue mi compañero en Derecho en la Universidad de Chile. Entonces Fidel me dijo, oye,
vente al Instituto de Estética que acabo de crear en la Católica porque tú eres una persona muy de estética. Y ahí, eso fue, ¿me entiendes? Y sí, efectivamente aprendí a leer de otra manera, también aprendí de cine, de música, aprendí de muchas cosas gracias a los años que estuve en estética en la Católica. La experiencia en siglo XXI a mí me forma ya como profesional de los libros, desde poder leer profesionalmente un original, antes le llamábamos manuscrito, ahora ya no están nunca manuscritos, ¿no? Me enseñó a editar, me enseñó a corregir, no solamente a corregir, qué sé yo, galeradas, pruebas, sino también a corregir estilo y me enseñó a perder el miedo a corregir estilo con alguna gente muy importante. O sea, imagínate Serge Moscovici, algunos de los grandes teóricos franceses, grandes pensadores de sociología, teoría política, derecho, salud, historia americana, historia contemporánea, que eran los autores del siglo XXI. O sea, perdí el miedo a relacionarme con ellos y a saber leer de una manera objetiva, porque esto tiene una parte muy, muy dedicada, muy generosa, cuando tú lees críticamente para poder editar mejor. Te tienes que desdoblar, pero también aprendí las relaciones con la cadena del libro en general, con los grandes libreros de México, con los pequeños libreros exquisitos de México, con el mercado norteamericano, con el resto del mercado latinoamericano, con el mundo editorial español, en fin. Estaba emparejada yo con una persona que fue designada en Washington, D.C., en una embajada latinoamericana, y yo no quería separarme y tenía que dejar siglo XXI. Entonces armé un colectivo que estaba ya de facto armado, ¿no? El siglo XXI, era Fondo Cultura, en nuestro tiempo las grandes editoriales, Colegio en México, el CIDE, en fin. Y me fui con la representación de ellos a Washington con la idea de formar una distribuidora, porque estaban siendo muy mal distribuidos los libros mexicanos en Estados Unidos, a pesar de la enorme demanda de libro en castellano que hay en los Estados Unidos, destinados sobre todo al uso académico, ¿no? Hispania Books, o sea, así se llamaba la librería y la distribuidora, y distribuí a todo Estados Unidos. Entonces conocí mucha gente y los latinoamericanos llevaban, pero en grupos allá. Era como la pesadilla bolivariana, no el sueño, ¿entiendes? Porque casi todos estaban exiliados, ¿no? Entonces, bueno, Hispania Books fue el centro de reunión de durante los años que estuvo, el centro de reunión de los latinoamericanos jóvenes o interesados en las letras, en la música y en el arte latinoamericano. Fuimos a Madrid con Jorge, mi pareja. Al poco llegar apareció un anuncio en El País pidiendo un director de promoción internacional para un consorcio de editoriales muy grandes que se estaba creando en España bajo el paraguas, digamos, del gobierno y del ingreso de España a la Comunidad Económica Europea, más bien de la formación de la Comunidad Económica Europea. Y esto permitía pensar en exportar y en hacer cosas colectivas y buenas cosas de asociatividad. Y así se creó este consorcio de cerca de 300 editoriales en que había de todo. Editoriales de altísimo nivel, pero también algunas editoriales de kiosco o, bueno, más sencillas o muy especializadas, en fin. Y claro, yo tenía un currículum perfecto para abordar esa dirección de promoción exterior, porque conocía muy bien el mercado norteamericano, que era muy apetecido por los españoles. Y luego en los mercados latinoamericanos también yo me manejaba, pero muy bien, era mi territorio, ¿no? Entonces me contrataron para esto y fue una experiencia muy bonita.
me fui finalmente a México y allí empezó toda la cosa de la importación directa de libros para distribuir hacia librerías y hacia bibliotecas y participar en las grandes licitaciones convocadas por el gobierno mexicano. Entonces decidí fundar con una amiga, fundamos en Barcelona Alebrije, que es una librería especializada en América Latina, pero también era una galería de arte. Teníamos música, arte popular, mucha gráfica latinoamericana. Esto duró hasta el 97, fines del 96, en que regresé a Chile porque la reflexión fue: si no me voy ahora, no me voy nunca más. Había circunstancias familiares, me vine para acá. Llegué acá y me encontré con un país que ya había visitado en funciones del libro antes, pero cuando aterricé acá me di cuenta de que era un mercado, una propuesta, una gran estrechez en todo, a pesar de que empezaba a moverse el agua y habían surgido recientemente editoriales muy importantes como fueron LOM, Cuarto Propio, Cuatro Vientos, Pehuen, en fin. Pero a pesar de eso, le faltaba todo, y la cadena del libro estaba muy incompleta, pero sobre todo había muy poca profesionalización de los oficios editoriales. El fundo, a partir de la posibilidad de crear un profo, fundo primero el grupo de editores independientes, ¿no? Estuve ahí un tiempo, un año, y luego ya decidí crear lo mío propio, considerando, habiendo hecho un estudio, ¿no?, empírico pero bastante metodológico sobre qué no había de libros en Chile. Entonces empecé a traer cosas y puse la librería Prosa y Política en el centro. Ha sido buena, laboriosa, llevo 25 años. Finalmente lo último que hicimos fue tener que cerrar la librería. Pusieron vallas papales, llegaron guanacos, zorrillos a la placita en donde estábamos asentados. Había bombas lacrimógenas todo el día. Estoy hablando de esos años en que hubo también mucha manifestación y cosas. Decidí transformarla en librería online y simultáneamente decidí asociarme con algunos amigos que estaban en el mundo editorial para repuntar, reformular la librería El GAM, a la cual siempre le vi un potencial maravilloso. El mercado editorial chileno ahora es muy distinto a aquel entonces, ha evolucionado sin duda alguna, han surgido muchísimas, decenas de editoriales chicas, muy pequeñas, algunas efímeras, otras afortunadamente se mantienen. Han nacido editoriales universitarias, han nacido librerías, en este momento tenemos unas 200 librerías, ¿no? Antes, cuando yo llegué, debe haber habido tal vez 40, 50. Bueno, han nacido importadores, han nacido talentos chilenos, sobre todo en materia de ilustración y de libros infantiles y de rescate también de la creación y del conocimiento en ciencias sociales, ¿no? Entonces, por un lado, en este momento empieza a haber un movimiento muy interesante. Faltan librerías y faltan bibliotecas. ¿Qué otra cosa? Nosotros somos el país más distante para mandar libros. Mandar libros a Chile desde España, desde México, desde Colombia, es lejísimo y carísimo. Entonces los libros llegan muy castigados y aquí se encuentran, para poder entrar, con el 19% de IVA sobre el precio CIF, o sea, el acumulado del precio de la factura más el transporte y los seguros. Pero con la librería online, la nuestra y la del GAM, hemos comprobado que hay una demanda absolutamente insatisfecha y muy sustantiva e impresionante por libros muy buenos. El libro tiene algo milagroso para mí que transforma lo intangible en tangible.
y esa tangibilidad puede ser preciosa. Desde querer oler el libro, desde fijarse cómo está diseñado, cómo está pensado, si su caja es generosa, si quiere agradarnos desde el principio, con quién nos está tentando, sus portadas cómo son, ¿me entiendes? ¿A qué te invitan? ¿A la reflexión, al esparcimiento, al vuelo? ¿A qué? O sea, son síntesis de un montón de cosas, pueden suplir muchísimas de las necesidades, ¿no?, del ser humano. Lástima que no todo el mundo piensa así. El Chile lector con el que yo sueño, creo que tiene que conjugar dos verbos: el verbo poder leer y el verbo querer leer. Poder leer pasa por las cosas más concretas y materiales, ¿no? Tener una biblioteca cerca, tener buenas librerías, el precio del libro, traer libros de todos los intereses habidos y por haber, saber leer bien, tener comprensión lectora, tener una buena educación. O sea, eso es poder leer, ¿no? Entonces sueño con un poder leer así abierto, sólido, tremendo y muy lograble, ojalá a la brevedad. Y el querer leer es mucho más difícil, porque querer leer significa que, teniendo resuelta la parte de poder leer, tienes que querer leer, y esto es un deseo absolutamente artificial, porque es mucho más importante el deseo de comer, el deseo de vestirse bien, de maquillarse, de ir al cine, de bailotear, de tantas cosas, de estar en compañía, de jugar fútbol, de hacer ejercicio. Entonces, el querer leer es una necesidad de investigarse, de recorrerse hacia adentro y de recorrer a los demás, de ver la profundidad que tienen los demás seres humanos. Y por lo tanto es un verbo que se conjuga reconociendo el valor de los demás, que se conjuga sintiendo el misterio que son cada uno de los demás, misterio que tú no quieres desbaratar, pero sí que te quieres acercar a él, porque es también una gran fuente de placer y de conocimiento. Eso sería querer leer y previamente poder leer. Sobre todo quiero hacer hincapié en las escuelas, en los colegios privados que leen, tienen bibliotecas mediocres, lo digo con todas sus letras, ni comparación con las grandes, maravillosas bibliotecas que tiene el CRA, el Centro de Recursos de Aprendizaje, y los colegios del Estado y los colegios municipalizados y subvencionados, ¿no? Necesitamos todavía desarrollar esa posibilidad de soñar, de gestionar nuestros propios sueños, que es la lectura.